¿Cómo es Ucrania? ¿Cómo es la vida realmente dentro de ese país? Y sobre todo, Rusia ha dicho que es un invento hecho por los bolcheviques y que pues, las sesiones y que bueno, es una región con una especie de independencia ficticia. Pues, hay panameños que han estudiado allí y pues, que incluso conocen muy bien este país. Mi primer invitado de la mañana es alguien que vivió en Ucrania, que no solamente vivió en Ucrania, sino que está casado con una ucraniana. Juan Barnes, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, de acuerdo a lo que he estado escuchando y lo que has comentado, les quiero decir lo siguiente. Ucrania es un país independiente desde hace 30 años. No se está peleando la independencia reciente. Lastimosamente, a lo largo de la historia, todo imperio ha querido dominar territorios extranjeros, como pasó con Claro. Inglaterra, España. Rusia, digamos, hizo un tratado de amistad, entre comillas, con 1654, con una parte de Ucrania, precisamente porque estaba siendo atacada y colonizada por Polonia. Esa fue la razón principal. Pero el amigo se volvió usurpador y opresor con el tiempo. Claro. Luego vino la Unión Soviética, que en ese momento lograron una pequeña independencia y la perdieron en unos pocos meses. Sí. Y lo que está ahora mismo es que por primera vez un país que tiene una cultura propia, un idioma propio, que es respetuoso con el resto de los países, quiere ser nuevamente dominado por una potencia que tiende nuevamente a querer ser una potencia imperial, como ustedes están viendo, ¿no? Ahora, yo no hablo de Rusia como país. Ojo, yo tengo parientes en Rusia, tengo parientes en Ucrania. Es el gobierno del señor Vladimir Putin. El señor Vladimir Putin quiere culpar a Ucrania de fascista. Busquen en el diccionario qué significa fascismo. De nazi. Totalitarismo. Peor. Totalitarismo corporativo, amigo. Pues yo estudioso de esas áreas, eso tengo un doctorado. Y básicamente lo que está haciendo el señor Putin con su entorno. Pero lo que no contaba es que su entorno, que la mayoría son pues, personas muy acaudaladas, de religión judía o de origen judío, pues te están viendo afectados con estas, digamos, sanciones, y en algún momento tarde o temprano lo van a dejar solo en el barco. ¿Sí? Esa es una. Entonces, para regresar a Ucrania es un país, yo estuve hace 4 años, diciembre de 2017, porque mi esposa sigue teniendo un apartamento ahí con su hermano está acá. Y es un país en que se respira la democracia, se respira la libertad, hay alternabilidad de poder. Se han estado los últimos años intercalando gobiernos prorrusos y proeuropeos, pero ha habido alternabilidad. Y en todo esto Rusia ha querido meter la mano también, pero no sé si recuerdan cuando nominaron a un candidato a presidente, a un presidente, tuvo días en el hospital casi muerto. Sí. Pero bueno, regresemos al... Yo creo que lo que está en juego en este momento es que el señor Putin, que para mi concepto es un fascista, y disculpen las palabras, pero en esto me parcializo un poco, quiere simplemente, como lo ha dicho, rehacer el imperio ruso, ni siquiera la Unión Soviética, porque digamos, su signo no es socialismo ni comunismo, su signo es imperialismo. Él quiere pasar a la historia como un nuevo Pedro el Grande, o Catalina la Grande, que rehizo el imperio ruso. Y ha hablado que el peor error estratégico del siglo pasado fue la desmembración de la Unión Soviética. Y él está dispuesto a remediar esa situación. Eso Pero significa... hay algo porque realmente las divisiones geográficas rusas, o sea, para que el que no ha vivido ahí es algo bastante complicado de saber. Y sobre todo, ¿cómo puede haber? Nosotros en América Latina tenemos esa hegemonía de la lengua, tenemos una hegemonía de la religión y de la cultura que hace las divisiones a veces hasta ficticias entre un país y otro. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede haber un enclave como el Donbass? Que también los vecinos de ahí dicen, bueno, nosotros nos consideramos rusos y a nosotros nos han atacado durante todos estos años. Ha habido muertos por parte de esa, ellos llaman exterminio de los ucranianos, de esta minoría rusa en este área del país. Te contesto lo que pasa. Mira, eso viene desde el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, para poder garantizar, bueno, lo hicieron otros estados como Yugoslavia, en el tiempo, la preponderancia de la cultura rusa en los diferentes territorios que iba conquistando, que luego en la Unión Soviética se convirtieron en repúblicas, pues envió a colonos rusos. O sea, ¿no? Logró que gente de Rusia o rusos étnicos pues llegaran a estas repúblicas y formaran parte de la población en una proporción importante, a veces como en Ucrania. Otros migraron por temas económicos. Ucrania, entre la Unión Soviética, era una potencia industrial, militar, energética, y lograron pues que hubiese colonias. Es como que los panameños vamos a Chiriquí, empezamos a ocupar parte de la provincia para que no se puedan independizar, algo así pasó.
Entonces, claro, hay un componente étnico importante ruso en Ucrania. De hecho, mi esposa es de habla rusa, pero es ucraniana, habla ucraniano. Y bueno, ha venido eso a raíz de utilizar ese pretexto de defender a los ciudadanos rusos de Ucrania, esto de la creación de dos repúblicas ficticias comunistas, porque en el fondo son repúblicas populares que están comandadas por comandantes, valga la redundancia, militares impuestos por Rusia y soldados rusos camuflados. Inclusive los rusos, los ucranianos étnicos de habla ucraniana han tenido que salir por la persecución. Y ellos hablan de fascismo, yo no sé quién es el fascista, ¿no? De todas maneras, estamos hablando de la intervención en un país extranjero, libre, democrático, y me parece que es incorrecto porque el señor Putin, inclusive irresponsable, mencionar el arma nuclear en este momento, sí, sabiendo cómo están las cosas. Y creo que él no tiene otra opción. Su tecnología militar ha probado ser ineficiente. En una confrontación directa con Occidente yo no le veo un futuro al señor Putin, pero el problema no es ese. El problema es que la gran mayoría de la población rusa, no lo pueden decir abiertamente, no está a favor de él. Pero el señor no deja que nadie habla. En algunos lugares ha bloqueado el internet, pues son parientes con los que no he podido hablar. Solamente puedo usar algunos medios, en algunos lugares el internet ha sido bloqueado parcialmente. Por ejemplo, Facebook fue bloqueado, entre otros, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la democracia rusa. Ayer vi en noticias de Europa, no son Estados Unidos, de Europa, que una señora que protestó fue a la embajada ucraniana en Moscú, una señora relativamente joven con 4 hijos que no pasan de los 7, 8 años, más chiquito 4, 3, a poner flores frente a la embajada de Ucrania, simbólicamente. La policía la arrestó y la metieron preso con todo y niños, y se veía en la cámara a los chicos detrás de la reja. ¿De qué estamos hablando? Y en San Petersburgo, ayer una señora que vivió la guerra, me imagino, ya tiene sus 90 años, pues salió a protestar con una pancarta y se la llevaron también presa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que este pueblo ruso en este momento está secuestrado por mentiras. Miren, ellos utilizan el término fascismo porque saben lo que conlleva el fascismo y ese término en la sociedad soviética por lo que privaron, las privaciones que llevaron en la mortandad durante la Segunda Guerra Mundial a causa del fascismo internacional encabezado por Adolf Hitler. Pero entonces, claro, ellos utilizan el término fascismo porque eso levanta el nacionalismo ruso, pero realmente los están llevando engañados a la guerra. Hay chicos que han llegado, los han capturado a los ucranianos y dicen, mira, yo no sé por qué estoy aquí, porque a mí me dijeron que yo hubo un entrenamiento militar a Crimea, a Bielorrusia, y he aparecido aquí matando gente, yo no quiero hacer esto, por ejemplo. Porque hay algo que me gustaría saber, Juan, Sí. y es decir, el Holodomor, esa matanza consciente de la Unión Soviética contra los ucranianos. Y a lo que quiero llegar es que es algo que no se supo, no se supo dentro de la propia Rusia, se supo primero por Checoslovaquia y después se confirma casi 56 años después con el Glasnost. Pero, es decir, ese sentimiento antirruso debe haber calado, así como el sentimiento antinazi en Europa, pues fue algo también es profeso de matar a una población principalmente ucranianos. Hubo algo de matanza de moldavos, pero los ucranianos fueron los que llevaron la mayor parte de... Y es más, la frase Holodomor creo que significa en ucraniano algo así como plaga de muerte o algo así. Hambruna. Mira, te explico lo que pasó. Cuando triunfó la revolución socialista, porque ellos fueron oportunistas, primero triunfó la revolución en febrero, fue una revolución de sin signo político, sí. Y en ese ambiente de desorden que había, los comunistas aprovecharon con Lenin, hicieron una segunda revolución en octubre del 17. En octubre, sí. Estando al río revuelto, tomaron el poder y establecieron el socialismo por primera vez en el mundo, que es una doctrina y filosofía muy antigua, pero los últimos toques que ellos implementaron se los dio Marx y Engels, ambos alemanes. En Alemania no cuajó, pero en Rusia cuajó. Ahora, ¿dónde voy? Con Lenin, la implementación de la socialización de las industrias y todo lo demás se hizo de una manera no tan drástica. De hecho, cuando ellos vieron que no estaba funcionando hacia el 25 o 27... Crearon la NEP. No, ellos promovieron la NEP, la nueva política económica. En el 24, en el 23. Darle algo de propiedad privada a los famosos kulaks, que eran los empresarios del campo, o sea, los dueños del campo, el tal Pipo Irsi, por un panameñismo, ¿no? Sí, kulaks. No tanto como Pipo Irsi, porque al final era gente que tenía una gallina o tenía un ciervo para que lo ayudase a cosechar. No, pero había muchos kulaks, exacto, no eran gente tampoco tan acaudalada, porque los acaudalados se fueron antes, ¿no? Pero le decían, bueno, te vamos a dejar producir, como tú, no te vamos a meter en una granja colectiva, pero el 50, 60, 70% de producción nos la das a nosotros, ¿no? Y la cosa más o menos empezó a andar, pero cuando murió Lenin empezó un proceso de colectivización más radical encabezado por Stalin. El mismo Lenin le había dicho a sus seguidores, cuidado,
que el que va a querer subir es este señor no puede subir. Claro. El tipo tiene una conducta, es muy sanguinario, él era el que salía a golpear a la gente, él era el que le hacía el trabajo sucio a los comunistas, y el mismo Lenin le tenía cierto temor. Dicho y hecho, cuando murió Lenin, él tomó el poder, eliminó a toda la competencia, incluyendo a Trotsky, que terminó asesinando en México en 1940, y impuso una colectivización forzada dura. Nada de granjas, nada de ENEP, duro. Y eso provocó, ustedes saben que el gobierno es ineficiente, disculpen los que me están viendo el gobierno, aquí en cualquier lugar, el gobierno produciendo es ineficiente, es la empresa privada la que genera riqueza. Realmente el trabajo del gobierno es ver cómo se redistribuye eso de la mejor manera posible, más ecuánime, ¿no? Dar oportunidades. Pero entonces imagínense un Estado completo saliendo de la guerra tratando de producir, no producía, el esquema no funciona, el esquema socialista no funciona, el comunista no funciona. Y resultó que entonces provocó una hambruna en varias regiones, no solamente el Golodomor fue como tal en Ucrania, 10 millones de muertos, pero el Golodomor llegó a otras repúblicas Sí. de la Unión Soviética, incluyendo Rusia. ¿Sí? Entonces, para cerrar, mira, te iba a decir, no, para complementar, se habla de un gobierno fascista, por Dios, el presidente de Ucrania es judío, parte de sus ministros son judíos. En Rusia, el entorno de Vladimir Putin son empresarios judíos multimillonarios que se están enriqueciendo por estar cerca del poder, pero que pronto, poco a poco, lo van a ir dejando a un lado. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos viendo es Putin quiere pasar a la historia como aquel que reconstituyó en la Unión Soviética el imperio ruso. Yo no sé cómo va a hacer eso sin costarle una guerra mundial, porque sería retomar las antiguas 15 repúblicas, algunas de las cuales ya están en la OTAN. Sí. Y eso no lo puede lograr así por así. Él podría lograr ahora invadir Moldavia, miren el siguiente paso, lo que pienso, Moldavia y Georgia, que también los tienen en mira, que no están en la OTAN. Pero fíjense cómo amenazó a Finlandia y a Suecia, que con un temor justificado quieren ahora unirse a la OTAN. Entonces yo pienso que él está llevando a su país al despeñadero. Yo le pido a los rusos que viven aquí, que muchos estaban con nosotros ayer en una manifestación en el Parque Urracá, rusos étnicos y rusos con pasaporte que viven en Panamá, que están en contra de las acciones de su propio presidente. Lo que pasa es que la población rusa está engañada, no recibe más noticias que lo que inventa el presidente de la República. Claro. Que por favor recapaciten, es un pueblo grande, que reflexionen y que vean cómo hacen para tratar de que ese gobierno, vamos, que se noten las protestas. Miren, yo preveo, no quisiera que pase, pero es lo que va a pasar conociendo a los rusos, que en algún momento al verse tan abocados a sanciones y lo demás por culpa del señor Putin, el señor Putin de pronto va a tener un final parecido al del señor Stalin, que comenten que fue envenenado, no sé si es cierto, ¿no? O sea, eso ya es particularmente mío. Pero está metiendo muchos problemas al pueblo ruso. Disculpen que pero hay algo que sí me gustaría saber. ¿Te has comunicado con tus familiares dentro de Ucrania? ¿Cuál es la situación realmente con esa huida de casi 1 millón de ucranianos fuera de su frontera miren y el caos que hay dentro de una guerra? Hay aproximadamente, ya superaron el 1 millón de refugiados en los países que circundan o que tienen frontera con Ucrania, hacia el oeste, obviamente, especialmente, ¿no? Estamos hablando de Moldavia, que no es miembro de la OTAN. En ese orden, Rumania está Hungría también está recibiendo, que era un país cerrado a recibir extranjeros, en el que se está recibiendo, porque Hungría también vivió la bota rusa en el pasado, la bota soviética, ¿no? Eslovaquia, que tiene frontera con Ucrania, y Polonia, que también era reasta recepción. El idioma polaco y el idioma ucraniano son muy parecidos, es así como entre italiano, español y portugués, esos tres. Pero el ucraniano y el polaco son muy parecidos, entonces la comida, la cultura, y se han, digamos, solidarizado porque ellos también sufrieron la opresión rusa, la opresión nazi. También en esto lo mismo que vieron al principio de la Segunda Guerra Mundial, que lo que ahora la víctima principal no es Polonia, ahora se llama Ucrania. Entonces lo que yo digo es, no arengo a nada, yo quiero que las cosas se resuelvan pacíficamente, pero si el pueblo ruso y su ejército y sus militares, a ellos apelo también, no toman una medida contra este gobierno autocrático que está llevando a Rusia al despeñadero, él es capaz de empezar una guerra nuclear o pasar a la historia como el que trató de unir al imperio ruso. No importa que muera él, millones de rusos y millones de extranjeros, eso no le importa a él, es megaloma. Entonces yo lo que diría es que reflexionen, que por favor vean las noticias internacionales, las que puedan, porque los tienen bloqueados, pero los que puedan, claro, que no se traigan todas las mentiras del gobierno. Miren, el gobierno habla de 3.000 muertos, de 800 muertos. Internacionalmente, el Reino Unido y Estados Unidos habla de unos 3.000 muertos. Yo tengo aquí un listado donde hay el gobierno ucraniano, por eso no lo doy, vamos a poner que está parcializado. Aquí lo tengo frente a mi computadora. Hay 6.750 soldados rusos muertos,
El total de bajas entre heridos y prisioneros, 22.750. Vamos a suponer que está exagerado, ¿no? Pero estos son gente que ellos han reportado como heridos en algún momento, que han sido liberados, o que simple y llanamente están en las prisiones. De hecho, el gobierno ha decidido, también voy a decir que puede estar parcializado, que ya no va a tener más prisioneros porque o comen ellos o comen los prisioneros rusos, claro, y los ha soltado. Y hay una gran cantidad de videos en que los soldados rusos le hablan a sus padres capturados, que dice Rusia que eso es mentira, de que mamá, yo no sabía que yo iba a estar aquí, yo creo que tienes derecho a saber que estoy aquí, quisiera irme allá. A mí me dijeron que iba a un entrenamiento militar y aquí estoy matando a gente. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo digo que el señor Putin ha entrado en una campaña desde hace años, ¿no?, de desinformación mundial, en que quiere parecer como el luchador contra el fascismo, por lo que significa eso en Europa Oriental y en la URSS. Pero aquí el único fascista, a mi manera de verlo, es el señor Putin. Está dispuesto a sacrificarse y a sacrificar a su país fuera de Ucrania, obviamente, porque lo que él quiere lograr es invadir y controlar, poner un gobierno títere, y entonces con ese gobierno títere él va a hacer un acuerdo. ¿De qué estamos hablando? Pero en esa ecuación, es decir, tendría con gastos de ocupación inmensos, porque el pueblo ucraniano, yo creo que si antes no le caían bien los rusos, ahora los odian. Pero mira lo que pasa, mira Fernando, este punto, que la gente no lo ve, porque tal vez como no lo conoce. Mira, Ucrania tiene una parte ucraniano parlante que siempre ha sido del río Dnieper hacia el occidente. ¿Eh? Todo el occidente, porque es más ucraniano en ese sentido, estuvo repartido entre varias potencias antes de constituirse como un estado, etc. Y la parte oriental, que fue más en donde Rusia instaló colonos durante mucho tiempo, en que se habla principalmente ruso. Entonces, de esas regiones, el Donbass era una que tenía mayoría de ruso parlante. No es que no hablen ucraniano, hay un bilingüismo absoluto que, wow, yo hablo los dos idiomas y yo me quedo sorprendido que aquí decimos que somos bilingües. Allá hay un bilingüismo real. Sí. Cambian el switch, cambian de idioma, y los programas son en ruso ucraniano. El invitado habla ucraniano y el que está rellenando el programa habla ruso, intercambian lo que no pasó nada. Entonces, en las zonas rusoparlantes, que ha sido el oriente de Rusia, y el oriente de Ucrania, el sur, Kherson, la ciudad de Mariupol, tanto, ¿no?, que ahora mismo está bajo asedio, Odessa, ahí se habla ruso. Yo tengo amigos en Odessa con los que me estoy escribiendo todos los días. Ahí la gente son ucranianos de pasaporte y son ucranianos nacionales, pero no hablan ucraniano, hablan ruso. Entonces, y Kharkov, la segunda ciudad del país, 1,5 millones de habitantes, mayoritariamente de habla rusa. Entonces, en esas ciudades en donde yo inclusive tenía una amiga que se fue diciendo que en Ucrania era un gobierno de cuánto y se fue a vivir allá, ahora allá, a esos rusoparlantes, algunos de los cuales probablemente podían apoyar de alguna forma a Putin, son los que están recibiendo cohetes y están siendo muertos. La población civil está siendo atacada. Entonces yo digo, bueno, ahora para que aprendan. O sea, al señor Putin no le importa que sean rusoparlantes, porque el esquema de las repúblicas estas que creó ahí realmente es un secuestro de la población ucraniana y de los recursos de Ucrania, el que te justifica. Pues nada, acá tienen un grupo grande de rusoparlantes y ahí donde se está atacando y matando. Odessa es principalmente rusoparlante, es el principal puerto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor? Ni se diga Mykolaiv, que está por ahí cerca, la desembocadura del Dnieper, y también las ciudades que están alrededor como Gerson, que están alrededor de la península de Crimea. Él quiere lograr dominar, porque el movimiento fue a tomar Gerson y luego va camino a Odessa, es tomar toda la costa del Mar Negro hasta Moldavia, y es tomar unir Crimea con el corredor donde está Mariupol, que ahora mismo está bajo asedio, para unirlo con las repúblicas del oriente de Ucrania. Él quiere decapitar la economía ucraniana a través de tomar sus puertos, y por otro lado unir esa franja sur con las repúblicas que él se autoproclamaron, pero realmente todo el mundo sabe que las estuvo apoyando militarmente. Soldados rusos camuflados estuvieron ahí haciéndose pasar por separatistas. Hay muchos casos, digamos, están debidamente documentados. Entonces, ¿a dónde vamos? Mi temor, yo estoy por la paz, no me entiendan mal. Claro. Quiero mucho Ucrania, no tendría por qué tomar partido, pero yo veo que un señor autocrático y su entorno, mira, el señor manejaba, mira, eso no tiene nada de malo, porque no me escuchan los taxistas, pero el señor estudiaba Derecho en Leningrado, con mi Medvedev, y ellos tenían que manejar taxi. Sí. Tenían que manejar taxi. De ahí se metió a la política, se metió a estudiar para espía, lo mandaron a Alemania Democrática, regresó. Entonces el señor ahora quiere ser importante.
O sea, ni siquiera un señor con una gran preparación ni militar, porque eso, yo creo que militarmente están cometiendo algunos errores allí, que va a llevar a Rusia al despeñadero por una megalomanía de llegar a ser el siguiente zar, o de pasar a la historia como el que intentó unir nuevamente el imperio ruso. Ya pasó el imperialismo, ya en la mayor parte de las colonias del mundo. Nosotros tuvimos un proceso de descolonización. Miren, el que me oye va a pensar, este señor es de derecha, fascista, no. Yo estuve en contra de la invasión de Estados Unidos. Yo estuve a favor, mi padre estuvo en el gobierno a favor de la descolonización, eso era. Entonces, ¿cómo voy a estar yo a favor de que ahora otro gobierno, solo porque tiene otro signo político, le voy a aplaudir quien vea? Yo tengo primos familiares y amigos que ven esto como el desempate. Estamos desempatando, es como un partido de fútbol. Nos invadieron Irak, ahora estamos desempatando con Ucrania. Digo, señores, ¿por qué están hablando ustedes? Imperialismo del color que tú lo pongas. Claro. En Ucrania están muriendo los civiles. Los varones, voluntariamente he hablado con varios, mandaron a sus familias a Polonia y Rumania y dijeron, Juan, pero vete, no, yo no me voy. Porque hay comida, hay electricidad todavía, a pesar de lo que está pasando en esta central nuclear de Zaporizhzhia. Zaporizhzhia. Ok, te explico la situación en las ciudades grandes. En Kiev, en Mariupol, en Kiev y en Kharkiv hay electricidad y hay agua. Pero en Kharkiv, el exprofeso, el ejército ruso bombardeó una tubería de gas. El gas en estos países no es como aquí, que tú compras tu tanquecito. No, no viene por tubería, porque si no se congela. Vienen por tuberías, que alimentan a la ciudad, el alumbrado público, muchas cosas vienen. Entonces tú pagas la cuenta al Estado. Bombardearon el profeso para cortar el gas ahora que es invierno, en el crimen. Entonces, no en todas las ciudades, por ejemplo, el Mariupol, que está sitiado, no hay ni luz ni agua. Ayer vi la noticia, yo oigo noticias para que tengan idea, en ruso de Rusia, en ucraniano de Ucrania, días completos, yo me siento a la televisión, yo trabajo desde casa ahora, así que me la paso viendo la tele, de Europa, y miren, los proyectiles no cayeron de los rusos exactamente en la central de Zaporizhzhia, se llama el lugar, ¿no? Es la central más grande de Europa. Ucrania en general tiene 4 plantas nucleares, entre todas tienen 15 reactores nucleares, iguales que los de Chernobyl, Chernobyl al 4. Y atacaron las inmediaciones de Zaporizhzhia, se formó un incendio y los bomberos, por favor, fuerza civil, fueron a tratar de apagar el fuego y recibieron disparos del ejército ruso, no lo dejaron acercarse. Ustedes se imaginan el riesgo de que se corre eso. Ahora, usted dirá, estás parcializado. Yo estoy viendo las noticias, yo trato de ver de un lado y otro. En Rusia no mencionan las bajas hasta ahora, porque ya tienen un número tan grande y hay tanta evidencia que ahora tienen 450, 490. Yo creo que están por el orden de los 5.000, siendo, en mi opinión, ¿no? Siendo conservador. Pero el tema no es ese, es que esos pobres chicos tampoco tienen la culpa de que los manden engañados. Porque el señor Putin, como le escribí en estos días por ahí, porque el señor Putin no toma un arma, así como le hizo el presidente de Ucrania, que mucha gente dice que está haciendo teatro, está filmando, el tipo está ahí. Ahí está Klitschko, que era boxeador millonario, no tiene por qué ir a morir a un lugar en una guerra como esta. Ahí hay personas influyentes del arte, de la política, que tienen arma en mano, están dispuestos a morir y defender. Prefieren morir a nuevamente tener la bota del señor Putin encima. No es la filosofía, estos son muy nacionalistas, no es teatro. Y créame que están dispuestos a morir. El señor Putin está muy cómodamente en los Urales, probablemente en su refugio nuclear, que es lo que yo he escuchado por ahí, dirigiendo la masacre a distancia. El problema de esto es que si él llega a cometer un error, si lo llega a cometer un malentendido, podemos provocar una tercera, sin ser alarmista, perdónenme, podemos provocar una guerra, vamos a hablar así, por lo menos una guerra mayor en Europa que involucre fuerzas nucleares, en las cuales Rusia va a salir perdiendo también. O sea, yo no entiendo. Ese es un tema, ¿no? No sé si tú tienes una pregunta adicional. No, nada más, Juan. Yo creo que ha quedado esto claro. Obviamente, pues tener a alguien que conoce el área va a ser beneficioso pues para utilizarte como experto en Ucrania. Con mucho gusto, la verdad, ya que ustedes quieran, los puedo nuevamente pues, reportar un poco más lo que está pasando. Lo que yo quiero mencionar con respecto a la neutralidad, en esa manifestación que yo estuve, había una nota que hablaba de una petición al gobierno nacional para cerrar el paso a naves militares rusas. Yo creo que nosotros tenemos que ser fieles, como dice el ingeniero Grandón, a quien yo pues, respeto mucho. Y tenemos que mantener la neutralidad. Sí. ¿Ok? Sobre todas las cosas. ¿Vale? Pero yo pienso que eso no significa estar tomando acciones, por ejemplo, como esta reunión del PRD con el embajador, en que creo que básicamente se le está dando un espaldarazo al embajador y a la embajada. Yo creo que en todo sentido Panamá tiene que ser neutral como gobierno, oficialmente neutral.
que los ciudadanos por su parte quieran tomar partido pensando que esto es fútbol. Sí. Que bueno, ahora con Ucrania y vamos a vengarnos por la invasión a Panamá. Eso no, pero yo pienso que como país sí. Y bueno, a la orden, señores, yo les agradezco que haya un espacio para que podamos conversar también una parte de la verdad y por parte de panameños, que no soy el único que han estado y vivido allá. De hecho, para que ustedes no puedo mencionar el nombre, pero hemos tenido en esa manifestación, conocí a un panameño joven, me reservo el nombre, que para sorpresa de mí me comentó que tenía unos meses de haber llegado a Panamá, había estado combatiendo en el Donbass a favor de Ucrania, tratando de repeler las agresiones de las repúblicas independientes, estas y de los militares. Me reservo el nombre, estuvo 4 meses allá, nadie le pagó nada, sus padres le pagaron el pasaje, peleó sin cobrar nada, vivió y comió en trincheras, arriesgando la vida, y hace un poco regresó a Panamá. Para que ustedes vean que en alguna medida hasta donde ha calado esto internacionalmente, que hay gente que está dispuesta a ello, a defender la libertad, porque lo que está en juego aquí, señores, es la democracia como sistema, la libertad como sistema. Miren lo que está pasando en Rusia. Yo no quiero que eso pase en mi país, ni en Ucrania, ni en Europa. Así es. Eso es realmente lo... Así que bueno, a la hora de cualquier otra oportunidad. Así va a ser. Juan Barnes, ingeniero Bueno, panameño que vivió en Ucrania, que bueno, como pueden ver, nos está contando un poco la situación de ese país.